Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie. El día de hoy voy a hablarles sobre las sociedades anónimas. Bueno, su concepto lo define el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual dice que son aquellas que existen bajo una denominación y se componen exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Complementando lo anterior, el artículo 89 de la misma ley menciona que para poder constituir una sociedad anónima se requiere que haya como mínimo 2 socios y que su capital también tenga un mínimo de 50,000 pesos. Cabe mencionar que la duración de la sociedad puede ser indefinida. Su escritura constitutiva, ¿qué es lo que debe de contener? Debe contener la parte exhibida del capital social, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones, la forma y términos en que deben pagarse los dividendos pasivos, la participación que se conceda a los fundadores con cargo a utilidades, el nombramiento de uno o varios comisarios y las facultades que tendrá la Asamblea General. Es necesario que se añada la denominación, la frase sociedad anónima o su abreviatura SA. Sin embargo, se considera que tal omisión no da lugar a sanción alguna. Su constitución. Existen 2 procedimientos para constituir una sociedad anónima. Tenemos la constitución simultánea, donde los socios fundadores comparecen ante fedatario público para que proceda la protocolización de la escritura constitutiva de la sociedad, la cual posteriormente se inscribe en el Registro Público de Comercio. Y tenemos la constitución sucesiva, la cual lleva un orden totalmente diferente, porque primero los socios fundadores depositan por duplicado en el Registro Público del Comercio un proyecto de estatutos apegados en los artículos 6 y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Esto para qué? Para que el proyecto sea exhibido y terceros se adhieran con el propósito de hacerse socios. Todos los que se adhieran deben suscribirse en el registro público. Su solicitud debe incluir lo señalado en el artículo 93 de la mencionada ley. También deben depositar al banco las cantidades a aportar para el pago de sus acciones. Toda acción debe quedar suscrita en un plazo de 1 año, contado a partir de que se depositaron los estatutos en el registro público. Finalmente, en la Asamblea Constitutiva, los socios aprobarán la constitución de la sociedad y se procederá a la protocolización para su posterior inscripción en el Registro Público de Comercio. Su capital social, ¿qué es? Está integrado por las aportaciones de los socios, las cuales están representadas por acciones, y no es un bien como tal. El capital social es un concepto contable, pero jurídicamente forma parte del patrimonio y es un instrumento de protección para los acreedores de la sociedad. Las acciones. Las acciones son títulos de crédito. El valor nominal de una acción es la expresión en términos monetarios de cada parte proporcional del capital social. El valor real es la expresión en términos monetarios del resultado obtenido después de dividir el patrimonio social entre las acciones. Ambos valores no necesariamente coinciden con el valor de mercado, el cual es la expresión en términos monetarios de la oferta y demanda de las acciones. Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes. Las ordinarias confieren derechos patrimoniales y corporativos establecidos por ley a sus tenedores. Las preferentes confieren derechos corporativos limitados a sus tenedores a cambio de mayores derechos patrimoniales. Estas acciones dan derecho a los tenedores a votar en asambleas extraordinarias y tienen ciertas limitantes para integrar los órganos de la sociedad, pero a cambio de esa limitación tienen derecho al pago de dividendos en un orden preferente que las acciones ordinarias. Dichos dividendos en las acciones preferentes son acumulativos, en las acciones ordinarias no. Los accionistas, como todos, tienen obligaciones y derechos. La principal obligación del accionista es efectuar la aportación, ya sea por la totalidad del valor nominal de la acción, lo que se conoce como acciones liberadas, o solo por una parte de dicho valor, lo que se conoce como acciones pagaderas. También deben abstenerse de deliberar y votar en un asunto de la asamblea donde tenga interés contrario a ella. No deben hacerle competencia a la sociedad y desde luego deben mantener absoluta secrecía y confidencialidad respecto a toda información de la sociedad. Entre sus derechos, pues el principal de ellos es que se les convoque a toda asamblea, así como que participen en las deliberaciones y emitan voto, tienen el derecho de retiro, tienen derecho de pedir el aplazamiento de una votación, el de demandar judicialmente la nulidad de la asamblea
y el de exigir responsabilidades a los administradores y comisarios. La participación de utilidades. Esta está dispuesta en el artículo 16 de la Ley General y se refiere a la distribución de las ganancias, la cual debe hacerse en proporción a las aportaciones del socio. Y la participación en las cuotas de liquidación. Bueno, una vez que se disuelve la sociedad, los liquidadores tienen entre su función entregar a cada socio el remanente del patrimonio social, una vez ya cobrados los créditos y pagadas las deudas sociales que adquirió la sociedad anónima. Los órganos sociales son dos: el órgano de administración y el órgano de vigilancia, ya que la asamblea, que la analizaremos en un momento, viene siendo el órgano deliberante. ¿Qué es el órgano de administración? Bueno, está integrado por el administrador único o consejo de administradores. Se encarga de tomar las decisiones diarias para desempeñar las actividades de la sociedad. Los administradores pueden ser de entre los mismos socios o bien de un ajeno a la sociedad. Eso sí, tiene que caer solo en personas físicas este cargo y deben otorgar una garantía para poder desempeñar el mismo. El órgano de vigilancia se integra por el comisario o comisarios. Su función es vigilar los actos de los administradores. De la misma manera, también puede ser de entre los mismos socios o alguien ajeno a la sociedad. Cabe mencionar que quedan imposibilitados para ser administradores de la sociedad anónima toda persona inhabilitada para ejercer el comercio, así como empleados y familiares de los administradores. Esto con fundamento en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea, como mencionaba, es el órgano deliberante de la sociedad anónima. Existen 4 tipos de ella. La primera y única, que es la constitutiva, donde los socios se reúnen para aprobar la constitución y adopción de los estatutos de la sociedad. Posteriormente, la asamblea ordinaria. Esta se celebra por lo menos una vez al año, dentro de los 4 primeros meses siguientes a la clausura del ejercicio social. En caso que no se realice la asamblea correspondiente, los accionistas que representen al menos el 33% del capital social pueden solicitar al administrador o comisario que realicen la convocatoria respectiva. Esta asamblea ordinaria tiene principal importancia porque en ella se aprueba el balance general del ejercicio social, se decide la distribución de dividendos y se nombran a los administradores y comisarios. Tenemos también la asamblea extraordinaria. Esa no hay fecha específica, puede ser en cualquier fecha. Es para tomar decisiones como aumento o reducción de capital social, prórroga de duración de la sociedad, emisión de acciones privilegiadas o de bonos, cambio del objeto social, modificación a los estatutos, transformación, fusión, división e incluso disolución de la sociedad. Y tenemos las asambleas especiales. Esas tienen por objeto reunir a los tenedores de una sola clase de acción para poder deliberar sobre una proposición que pueda afectar a sus derechos. Para llevar a cabo cualquier asamblea es necesario realizar la convocatoria correspondiente, la cual debe publicarse con una anticipación de 15 días en el periódico oficial correspondiente. Esta debe contener el orden del día, lo cual es la lista de actos que se realizarán y los temas que se tratarán. El incumplimiento de los requisitos para convocar a los accionistas se sanciona con la nulidad de la asamblea. Para que tenga lugar la asamblea ordinaria es necesaria la presencia de los tenedores de acciones representativas de por lo menos la mitad del capital social. En las asambleas extraordinarias se requiere la presencia de por lo menos 3/4 partes del capital social. Toda discusión y deliberación tomada en la asamblea de accionistas deben hacerse constar en el libro de actas, mismas que deben estar firmadas por el presidente y secretario de la asamblea. Finalmente, aquí cito las sociedades anónimas, pues que son conocidas en nuestro país. Creo que la primera es la más común, la Sociedad Anónima de Capital Variable. Tenemos también la Sociedad Anónima Promotora de Inversión y la Sociedad Anónima Bursátil, esta última con participación en el mercado de valores. Y esa es mi información sobre las sociedades anónimas. Muchas gracias.